Bienvenidos al canal del Padre Romani, un canal católico sirviendo al ministerio de Dios. La nueva forma de alimentar nuestra fe día con día, con un evangelio en píldora, predicada con el Padre Romani. Bienvenidos sean todos ustedes. Buenos Mil días, bendiciones. hermanos, hermanas. Hoy, martes 15 de marzo, una vez más comparto con ustedes el Evangelio en píldora. Acuérdense que la idea de este programa o la idea de estas píldoras, hemos puesto píldora porque es que usted todos los días tenga la oportunidad de ver el Evangelio que corresponde al día de hoy. Y en 5 o 10 minutos usted pueda entender, pueda digerir, tomarse su píldora y entonces ya sepa cuáles son las lecturas del día de hoy. Hay mucha gente que trabaja, hay mucha gente que tiene su día muy ocupado y para toda esa gente yo creo que 5 o 10 minutitos antes de que se vaya del trabajo al trabajo o cuando regrese del trabajo y tiene que hacer la comida o tiene que atender a la familia, pues para eso es este programa, para que en una píldora, algo pequeño, usted pueda entender la lectura del día de hoy. Pues hoy vamos a escuchar la primera lectura tomada del profeta Isaías en el capítulo 1 y el versículo 10, solamente versículo 10 y después versículo del 16 al 20. Y el salmo que corresponde al día de hoy es el Salmo 49. Con la antífona o con la estrofa, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. El Evangelio que corresponde el día de hoy es de San Mateo en el capítulo 23, versículo del 1 al 12. Acuérdese que cuando yo menciono el texto bíblico que toca leer el día de hoy, la idea es que usted en su casa agarre su Biblia y busque estos textos. Lo más fácil es que yo se los lea, ¿no? Pero es mejor que yo nada más mencione el texto y usted en su casa con su Biblia lo busque, porque esto va a ayudarnos a que usted pueda manejar su Biblia más fácil, más rápidamente, si nosotros nos familiarizamos con la Biblia. Por eso menciono el texto y ya usted en su casa busca el texto a la lectura de hoy y lo lee. Y bueno, miren, el día de hoy la primera lectura que estamos escuchando es un llamado de atención nuevamente. Acuérdense que en este tiempo de Cuaresma es un llamado de atención a seguir corrigiendo nuestra vida. Dice la primera lectura: levántense y purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Una de las principales actitudes que todo católico debe tener en el tiempo de Cuaresma es justamente apartarse de lo malo que uno ha hecho. Ciertamente pedir perdón es bueno, pero no nos podemos quedar solamente en el plano de pedir perdón, porque ¿de qué sirve que yo solamente le pida perdón a Dios, que diga por mi culpa, por mi grande culpa, pero si yo sigo haciendo las mismas acciones? Si yo no quiero cambiar, si yo no quiero corregir mi vida, si yo sigo siendo la misma persona, el mismo traidor, la misma traidora, la misma persona que roba, la misma persona que miente, la misma persona que se aprovecha de los más débiles, si yo sigo siendo el mismo, ¿qué sentido tiene que yo le pida perdón a Dios? Ninguno. Por eso hoy la primera lectura está diciendo: levántate y purifícate. ¿De qué yo me tengo que purificar? De todas mis malas acciones. Levántate y purifícate. Dice, de tus malas acciones. Deja de hacer el mal, aprende a hacer el bien, busca la justicia. Ahí está. Cuando yo me acerco al Señor y le pido perdón es porque yo me voy a comprometer a ser diferente. Por ejemplo, cuando usted se acerca al sacramento de la confesión, acuérdense que dentro de uno de los pasos del sacramento de la confesión es el propósito de enmienda. Y quiere decir el propósito de enmienda en que yo le voy a echar ganas a dejar de hacer eso que hoy vengo a confesar. Pero imagínense si a la siguiente confesión digo lo mismo, y a la siguiente confesión lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y yo sigo haciendo las mismas acciones. ¿Qué sentido tiene que yo le pida perdón a Dios
si no estoy dispuesto a luchar. Dice hoy la primera lectura, aprende a dejar las malas acciones. ¿Cuesta trabajo? Claro que cuesta y cuesta mucho. Pero justamente en eso consiste el trabajo de cada día, en que dejemos las malas acciones, en que poco a poco, con la ayuda de Dios, dice, yo deje de oprimir, yo busque la justicia, yo aprenda a hacer el bien, yo defienda los derechos del huérfano y la causa de la viuda, todas estas cosas. Si yo no estoy dispuesto a hacer esto, entonces ando muy mal en el tiempo de Cuaresma, ando en muy mal camino. Un papá o una mamá que Dios les ha dado autoridad, tiene que ejercer esa autoridad para bien de su familia. Miren, en este tiempo de Cuaresma, y justamente hoy también el Evangelio, está hablando Jesús cómo hay ciertas personas que tienen autoridad. Todos, un papá o una mamá tiene autoridad, sí. Un jefe tiene autoridad, sí. Un maestro tiene autoridad, sí. Un presidente, un senador, un diputado tiene autoridad, sí. Pero ahora lo importante es que esa autoridad que cada uno tiene sea ejercida para bien y no para mal. Porque si yo me aprovecho de la autoridad que Dios me ha dado para ejercerla mal, entonces yo sigo haciendo las malas acciones, sigo siendo el mismo. Y dice hoy el Evangelio, dice, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos, aquel que tiene autoridad. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hay un dicho que dice que el que obedece no se equivoca. Una persona que tiene autoridad sobre nosotros y yo debo de obedecerla, sí. Pero si yo veo que esa persona que tiene autoridad no está dando testimonio con su vida, porque puede decir una cosa pero hacer otra, pues ¿qué sentido tiene? ¿No? Es como un papá, una mamá que le dice a su hijo, hijo, no robes, hijo, no tomes, hijo, no te emborraches, hijo, no te drogues, pero el papá y la mamá hacen lo mismo. Si el papá todavía, fíjense a mí cómo me molesta eso, cuando yo veo a un niño que un papá lo manda a la tienda por su cerveza, como ya desde pequeño inculcándole al niño el vicio. Bueno, Señor, si tantas ganas tiene usted de tomarse una cerveza, ¿por qué usted no va por ella? ¿Por qué tiene que aprovecharse de la autoridad que tiene como papá para mandar a su hijo? Eso está muy mal. Dice hoy, hay muchas personas que tienen autoridad, pero que se aprovechan de esa autoridad. Si Dios le ha dado autoridad a usted, es para que esa autoridad la ejerza con bien y en base al bien. No nos aprovechemos de esa autoridad que Dios nos da. Porque a veces dicen una cosa y hacen otra. Es como, imagínense, yo predicara y yo dijera a la comunidad, en este tiempo de Cuaresma, acérquense al sacramento de la confesión, pero si yo, sacerdote, tampoco nunca me confieso, si yo no me acerco a reconciliarme con Dios, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido que yo hable una cosa, pero diga otra? Que yo pida algo en la autoridad, pero yo no dé testimonio. No tiene ningún sentido. Así es que, fíjense nada más, dice, porque a veces los que tienen autoridad, dice, le echan peso a los demás, pero ellos no lo quieren mover ni con el dedo. Y así pasa muchas veces. Yo soy muy bueno para decirle a los demás lo que tienen que hacer, pero a lo mejor yo no lo quiero hacer. Hay mucha gente que es muy buena para decir, tú tienes que hacer esto, esto y esto, pero no son capaces de hacerlo. No. Yo creo que el principal testimonio que tenemos que dar no tanto es con la autoridad, sino es con lo que yo hago. Si yo lo voy a pedir, es porque yo lo voy a hacer. Si yo no estoy dispuesto a hacerlo, si yo no doy ejemplo de hacerlo, ¿cómo yo le voy a pedir al otro que lo haga? Por eso Jesús les dice hoy en el Evangelio,
hay muchos que se sienten en la cátedra de Moisés y que piden muchas cosas, pero que no lo quieren hacer. Y se aprovechan de esa autoridad que tienen para exigir a los demás, pero ellos nunca quieren hacer nada. Hermanos, hoy nos invita el Evangelio a ir cambiando esas cosas, poco a poco, a ir dejando nuestras malas acciones, a purificarnos, a corregirnos. Ojalá que este día, hoy, martes 15 de marzo, sea un buen día para corregir nuestra vida. Comencemos, no tengamos miedo y dejemos la flojera. Acuérdense que la cuaresma es para luchar y para hacer el bien. Qué bueno que ya han escuchado su píldora. Ahora esto que acabamos de decir, vamos a hacerlo vida. Yo sacerdote, usted, vamos a hacerlo vida. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día, que pasen un día lleno de bendiciones, que usted y su familia sean cuidados por el Señor. Buen día, hasta la próxima.